El canal del Congreso presenta La inclusión, así como la movilidad, es un derecho fundamental que debe de ser garantizado en igualdad de condiciones para todos. Sin embargo, tan solo más de la mitad de las calles de la Ciudad de México no están diseñadas para el tránsito de las más de 800,000 personas que tienen alguna discapacidad. Asimismo, la falta de infraestructura inclusiva en los espacios públicos como el transporte dificultan el acceso y la movilidad de este sector de la población. Entonces, ¿qué retos enfrenta el tema de la inclusión y la movilidad en las personas con discapacidad? Actualmente, ¿qué se está haciendo? Quédense aquí en la banqueta. Ok, bueno, mi nombre es José Manuel Flores y pues los retos a los cuales yo me enfrento del día a día en el transporte es pues bueno, esta falta de empatía contra la gente al no respetar los asientos reservados para usuarios de perro guía. El encontrarme con banquetas en mal estado, puestos en la banqueta, tubos que luego ponen en la banqueta, no sé para qué la verdad, pero me encuentro del día con eso. Y gente pues también que viene distraída con el celular y bueno, de repente choca conmigo, ¿no? Y el que lleva los insultos es uno. Pues tengo que venir muy atento para que yo pueda pues corroborar en qué estación me voy a bajar. Por otro lado, pues es el transborde de una línea a otra. Entonces, si yo quiero transbordar de una línea a otra, tengo que hacer el cruce de la avenida. Entonces, hay avenidas que de repente son muy grandes y pues tengo que solicitar el apoyo para poder yo pasarme de una línea a otra. Bueno, las banquetas es un albur saber si te subes a una banqueta y al final de la banqueta hay rampa. En la parte donde yo vivo, que es Iztapalapa, justamente por las inclinaciones de las calles, la mayoría de las banquetas no son accesibles, entonces te tienes que ir por abajo de las calles como persona con discapacidad motriz. Y pues sí, una de esas es el pavimento. También muchas veces nada más bacheamos y a los 3-4 meses, ahora que son épocas de lluvia, ahora sí que se maltrata muy rápido el pavimento. Entonces, a nivel de calle es la parte de las calles que están muy mal cuidadas, también no se les da el mantenimiento necesario y lo vemos ahora que hemos visto varias inundaciones en la Ciudad de México, pues eso también limita las posibilidades de movilidad que viene de malas gestiones para lograr hacer el mantenimiento necesario para que esto no pase, ¿no? Esto se tiene que evitar antes de tiempo y no en el mal rato. Y que termina no solo afectando a las personas con discapacidad, sino a aquellos que no tienen alguna discapacidad, que se ven limitados en su movilidad para llegar a las escuelas, al trabajo. Y bueno, también la parte del servicio del transporte público, que todavía nos falta, creo, no nada más la parte de presupuesto, sino que una gestión más ordenada en cuanto al mantenimiento que se le da y todo aquello que implica tener un servicio de transporte digno para todos los chilangos. Hola, ¿qué tal amigos de La Banqueta? Gracias por sintonizarnos. En esta ocasión estamos hablando acerca de movilidad, de inclusión y para ello nos encontramos con René Saiz Nieto, subgerente de comunicación aquí en el Metrobús. Gracias por aceptar la entrevista, René. No, gracias a ti, Pau, y al canal del Congreso. Pues platícanos sobre este tema tan importante. ¿Qué situaciones ustedes en el Metrobús tienen que atender para garantizar que haya inclusión? Pues mira, Metrobús es un sistema de transporte que tiene 19 años en la Ciudad de México. Y este es un sistema de transporte que se ha creado con una visión de diseño universal. Y eso implica que las personas con discapacidad y con cualquier tipo de discapacidad puedan moverse, puedan hacer goce de su derecho a la movilidad
sin barreras o con las menos barreras posibles y de la forma más autónoma e independiente posible. Hoy puedo decirte que el 99% de las estaciones de Metrobús es accesible. ¿Y a qué me refiero con eso? A que existen rampas, elevadores o que están diseñados a nivel de piso, o en este caso como en la estación en la que estamos, que es una estación que tiene una plataforma y la plataforma ingresa al mismo nivel que el autobús. Es decir, una persona en silla de ruedas puede hacer uso autónomo de cruzar de la plataforma o de la estación al autobús. Ese es el objetivo. Pero esto que tú dices es muy importante porque en Metrobús existen distintas herramientas que las personas con discapacidad pueden utilizar o de las que se pueden hacer valer. ¿Qué tipo de situaciones son las que consideras que enfrentan más las personas con discapacidad desde tu experiencia como funcionario en la Secretaría de Movilidad? Históricamente, las ciudades en general, porque no es un tema, digamos, particular de la Ciudad de México, no se pensaron, ¿no?, para poder atender las necesidades de todas y cada una de las personas. Eso lo podemos ver en las calles, eso lo podemos ver en los autobuses, en los vehículos, que no cuentan necesariamente con atributos, con características, con especificaciones que permitan a las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengan o incluso con movilidad limitada, como pueden ser las personas de la tercera edad, personas embarazadas, etcétera, poder usarlas, poder acceder a ellas de manera cómoda, segura, eficiente. Y entonces nuestra responsabilidad es hacer que los vehículos, las estaciones de transporte, pues cada vez más cuenten, ¿no? Poder cambiar la infraestructura, poder cambiar los vehículos que usamos para transportarnos, modificarlos de tal forma y establecer lineamientos y normas que les permitan a las personas con discapacidad poder acceder a ellas. Pues bueno, básicamente el reto es concientizarnos a cada uno de nosotros de ser más empáticos con las vivencias que ellos tienen, con sus necesidades, porque hay distintos tipos de discapacidad. Si ahorita nos movemos en el aspecto de la movilidad, bueno, consideramos el aspecto de la movilidad, pues básicamente es adaptar toda la infraestructura para que ellos puedan de alguna manera también obtener ese beneficio que nosotros tenemos. Pues, por ejemplo, que las banquetas sí tienen como que baches, o por ejemplo aquí como hay cuadritos así, hay levantados, hay unos que no tienen. Y pues los que andan en silla de ruedas pues sí se les dificulta más. Los de muletas pues es como que un poquito más factible para ellos, pero sí serían las banquetas y pues también los botones de emergencia que luego si quieren pasarse rápido, así por ejemplo lo del semáforo, no alcanzan a pasar y los botones no sirven. Algunas veces hay banquetas obstruidas y como bien lo dices, hay banquetas rotas o no están destinadas como tal para ellos, no hay suficiente espacio para ellos. La accesibilidad en el transporte público, en la vía pública, no hay como señalamientos o vías bien indicadas para donde puedan desplazarse las personas con discapacidad en silla de ruedas, en muletas, con poca visibilidad, sordas. Yo creo que la accesibilidad, sobre todo en la ciudad y vaya en todo el país, es el mayor problema para ellos. Bien, en particular en la Secretaría de Movilidad nos hemos encargado de que todos nuestros proyectos, ya sea de infraestructura o de mejoramiento de los vehículos, cuenten con características de accesibilidad. Lo que hacemos es que efectivamente todas las nuevas estaciones de la infraestructura del transporte público, de cablebús, de trolebús, de metrobús, inclusive las modificaciones que se han hecho a la línea 1 del metro, pues cuenten con rampas, con elevadores, con el sistema braille, con la línea podotáctil para que las personas con ceguera puedan seguir la ruta correspondiente. Toda la infraestructura de transporte debe de contar con las características específicas para que las personas, independientemente, insisto, de la discapacidad que tengan, ya puede ser visual o puede ser motriz o cualquier otra, puedan usarlo sin dificultad. De la misma forma los vehículos, lo que hemos hecho es que todo el transporte vehicular que se renueva en la Ciudad de México cuente con características también como con una placa braille, con sistemas sonoros, con rampa o plataforma para que las personas en silla de ruedas puedan acceder más fácil. Eso es algo que hemos hecho, que hemos buscado garantizar en todos los cambios que hemos hecho
insisto, ya sea en vehículos o en la infraestructura del transporte. Hemos modificado cruces y lo que llamamos cruces seguros para evitar principalmente hechos de tránsito, siniestros viales, pero con un componente también de accesibilidad, es decir, que las personas con discapacidad también los puedan usar, los semáforos sonoros, rampas para que no tengan que subir o bajar un escalón. En fin, o sea, también en la calle pues tenemos que ver cuáles son, ¿no?, esos retos, esos obstáculos a los que se enfrentan las personas, como los que acabo de mencionar. Hace poco platicábamos en otros espacios acerca de la necesidad de que el gobierno entrante o los gobiernos que van entrando se encarguen de otorgar las concesiones de obra pública a empresas que sean socialmente responsables y que elaboren sus diseños de construcción con un diseño universal. Ahora sí que para no dar pasos hacia atrás, ¿no? Necesitamos que lo nuevo que exista y las construcciones nuevas que esta ciudad nos ofrezca y que los gobiernos nos ofrezcan, pues partan de cosas que ya hemos avanzado en la normativa, y algo que no nos sirve mucho es volver a tener los mismos errores en cosas que estamos construyendo actualmente. Y desde tu experiencia, desde todo el conocimiento que tienes en estos temas de movilidad, de inclusión, pues ¿qué retos también están presentes para que las personas se puedan mover a través de las calles, en otros transportes públicos? ¿Qué se necesita? Pues yo creo que al final del día Metrobús es solo un ejemplo de un esfuerzo para garantizar la movilidad accesible. Pero sí creo que las ciudades deben ir avanzando en garantizar condiciones de movilidad segura, ¿no? Todas las ciudades deberían pensar en calles, en banquetas, en transportes, en servicios accesibles para las personas con discapacidad. Fíjate que un gran paso que se dio recientemente fue que las personas con discapacidad en Metrobús puedan tener su propia tarjeta con la cual pueden abrir la garita. ¿Cuál es la garita? La puerta abatible en los torniquetes. A eso le llamamos garita, esta puerta abatible por donde las personas con silla de ruedas entran, las personas con discapacidad. Entonces tú vas al DIF, tramitas tu tarjeta incluyente y ya no necesitas de un policía que te abra la garita. Tú puedes con tu propia tarjeta de movilidad abrir la puerta de acceso de torniquetes para personas con discapacidad y con eso puedes ser mucho más autónomo, mucho más independiente en el acceso a Metrobús. Entonces yo creo que esos micropasos van garantizando que las personas con discapacidad puedan tener una vida plena. Más del 73% de los capitalinos se traslada en transporte público. El formal como el metro, Metrobús, la red de transporte de pasajeros RTP y el tren ligero cuentan con asientos reservados para la población más vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. De acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México, el medio de transporte público que cuenta con más medidas para asegurar el acceso de todas y todos es el Metrobús. Registra un 99% y le sigue el metro con un 25% de accesibilidad. Lo primero es que esto que tú estás viendo aquí es una zona reservada para mujeres, niñas y niños y personas con discapacidad. Este es el primer vagón de nuestros autobuses. Pero esto otro que tú estás viendo aquí en la parte de abajo es una guía táctil. Estas guías táctiles son la forma en la que las personas ciegas se pueden guiar con un bastón para poder ingresar a la zona de los autobuses. En ese caso, la guía táctil te lleva directamente a la zona del vagón exclusivo donde las personas pueden entrar. Pero también hay una garita que se abre para que ingresen las personas con discapacidad, también hay botones que pueden tocar para escuchar las predicciones o el arribo del próximo autobús, en qué sentido va ese autobús. Existen rampas de acceso y si todo esto no fuera suficiente, hemos capacitado al personal para atender a las personas con discapacidad. En algunos otros momentos lo que se definía, por ejemplo, hay una disposición normativa que dice que al menos el 20% de los vehículos del transporte público deben estar destinados para las personas con discapacidad. Pero eso es problemático porque en realidad lo que necesitas es que el 100% de los vehículos los pueda usar cualquier persona independientemente de si tiene alguna discapacidad o no. Sí hay que seguir apuntalando eso. Ya hemos dejado una base importante, pero sin duda pues tenemos que seguir atendiendo a este sector. Eso en la parte de transporte y en la parte de movilidad. Por supuesto, pues el gobierno tiene otras obligaciones respecto a este sector de la población. Otra cosa en la que también nos hemos esforzado, pero sin duda hay que apuntalar el esfuerzo es
la capacitación a las y los operadores en el transporte, de forma tal que también el mismo trato, ¿no? Vemos en las calles sin duda que los operadores ayudan a las personas con discapacidad, pero también hay que reforzar la capacitación en esa materia para que las personas puedan conocer las distintas formas de discapacidad y cómo atenderlas. Normalmente yo ruedo de mi casa a su casa unos 15 minutos hacia la estación de Metrobús más cercana, que es en planta baja, que corre sobre eje 3. De ahí yo me subo y lo que hago es tomar el Metrobús, aproximadamente unas 8 o 9 estaciones, hasta Calzada de las Bombas, y de ahí me bajo y vuelvo a rodar. Si existieran combis accesibles o microbuses accesibles, tomaría yo una combi o un microbús que me acerque a mi universidad, pero como esto no es posible, tengo que rodar otros 15 minutos. Aproximadamente me hago 45 o 50 minutos de mi casa al trabajo, que antes también era mi ruta de la universidad, y a otros espacios normalmente me acerco ahora sí que lo más que se pueda, ya sea en metro o en metrobús, pero depende muchísimo si la estación es accesible, si tenemos elevadores y todo, y estas cuestiones de accesibilidad, que también no hay que reducirlo a solamente la silla de ruedas. Es bien sabido que hay otros tipos de discapacidades, como la auditiva y la visual, que también se enfrentan a grandes retos, en el caso de la auditiva a muchos retos y peligros, ahora sí que peatonales, ¿no? Porque todavía nos faltan muchísimas cosas que abordar en cuanto a otras discapacidades. Y otra también es la de los prestadores de servicio, tanto en el metro como en el metrobús. Si bien se hacen muchas capacitaciones, a veces parece que no bastan, y también hay que preguntarnos o cuestionarnos esta cuestión de qué pasa cuando un conductor o un policía no cumple con sus funciones. Actualmente no pasa nada, y es la persona con discapacidad o el peatón el que tiene que aguantarse hasta que lleguen, o aguantarse ahora sí que el mal trago, el mal rato durante el uso del servicio. Necesitamos que nos ayuden a cuidar nuestras instalaciones. Hay una condición que agrava o que deteriora los elementos de accesibilidad, como el mal uso de las instalaciones. Hay gente que ocupa nuestros elevadores para subir diablitos con cosas, patines, bicicletas, o que simplemente son personas que no tienen movilidad reducida, que no tienen una discapacidad y que ocupan los elevadores, es decir, hacen un mal uso de las instalaciones. Eso es una. El vandalismo es otra. La gente raya, maltrata, deteriora las instalaciones, y pues eso afecta a las personas con discapacidad. Lo que queremos es invitar a la gente a que no lo haga. Y finalmente, pues también queremos generar conciencia, respeto de los espacios exclusivos. Si tú ves a una persona con discapacidad, amigo o amiga usuaria, párate, cédele el lugar. Tenemos que garantizar la movilidad segura y empática hacia las personas con discapacidad. ¿Y el gobierno qué debería de hacer para realmente garantizar la inclusión y la movilidad de todas las personas? Bueno, creo que ya está establecido, me imagino que en los marcos legales, ¿no? En la ley. Pero pues hacerlos cumplir. Pero es integral, es a las personas que entre comillas estamos normales, también tener esa empatía, esa consideración, que es lo que es cuestión nada más de educarnos. Pues tal vez implicaría un mayor gasto, pero a mi parecer podría ser un transporte especializado para ellos, destinado para ellos, para que no puedan sufrir discriminación. A lo mejor ya se ha dicho, pero en todo caso que se siga insistiendo en tomarlos más en cuenta, en voltearlos a ver mucho más, en a lo mejor crear, no sé, algún tipo de programa, asignar a alguna persona o un sector justamente en específico que les ponga muchísima atención. Hay muchas personas que quizás levantan una denuncia o una queja, pero la respuesta viene mucho después. Entonces, si no me dan solución en el momento, yo ya perdí todo mi día. Pero también tenemos que tomar en cuenta que mucho porcentaje de la población con discapacidad vive en situación de pobreza, y no podemos asegurarnos de que esa persona va a traer crédito para poderse comunicar en las oficinas del Metrobús, o va a poder acceder a la red. Todas esas son cuestiones también que deberíamos tener presentes a la hora de plantear estas alternativas, porque aún en pleno siglo XXI todavía hay muchas personas o que no saben utilizar
estas herramientas. ¿Dónde se puede poner alguna sugerencia, poner alguna queja si alguien ve que una persona con discapacidad ha sufrido algún percance en la vía pública o en el transporte público? Sí, es muy importante que nos informen sobre cualquier tipo de situación que encuentren en el transporte, sobre todo este tipo de cosas que lo hagan inaccesible, ¿no? Entonces, el gobierno de la ciudad tiene un sistema único de atención ciudadana, marcan al 911 o se pueden meter a la página o vía Twitter o en la aplicación del gobierno de la ciudad, todos estos medios para llegar al sistema único de atención ciudadana, y ahí pueden poner su queja o su solicitud o recomendaciones, incluso sugerencias, y en ese sistema único el gobierno tiene la obligación de atender, dependiendo obviamente de sus funciones. A la Secretaría de la Movilidad le tocará atender todo lo relacionado con el transporte. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, algunas de las acciones que se tienen que contemplar para garantizar inclusión y movilidad, además del respeto entre todos, también considera un diseño universal o un diseño para todos, el cual contará con servicios técnicos de ayuda para personas con dificultad para moverse o con alguna discapacidad. Y por supuesto que la capacitación del personal de los espacios públicos también se debe de tomar en cuenta. Y como sociedad, nosotros, ¿qué podríamos hacer para aportar que la movilidad de las personas con discapacidad sea más incluyente? Nosotros, ¿cómo podemos empezar a ser más empáticos? Pues, como mencioné en algún momento, es importante reconocer, ¿no?, que todas las personas tenemos un derecho a la movilidad, y en particular las personas con movilidad limitada tienen prioridad en la garantía de esos derechos. ¿Eso qué significa? Que en la calle pues tenemos que darle prioridad a personas con discapacidad, con movilidad limitada, como ya mencionaba, que pueden ser las personas embarazadas o adultos mayores, niñas y niños. Entonces, eso creo que es lo que tenemos que empezar a reconocer, a interiorizar, a saber, ¿no?, que esas personas tienen prioridad en la calle, en los cruces peatonales, para acceder a algún edificio, para entrar al transporte público. Siempre tienen prioridad estas personas, y todo el mundo lo tenemos que saber. Lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, capacitar, ¿no? Que si no conocen acerca del tema de la discapacidad, que puedan acercarse a una persona con discapacidad y preguntar. No es malo preguntar, no es malo saber, y si hay instituciones en las cuales pueden investigar para poderse capacitar, adelante. También es muy válido. Hay instituciones que lo hacen de manera gratuita, entonces adelante. Pueden en las redes sociales o en el internet, pueden buscar alguna institución para acercarse a ella y poder conocer más acerca de la discapacidad, y así podamos tener empatía hacia las personas o hacia la discapacidad en general. Pues ser, como dices, más empáticos, y si vemos a alguien que no puede o así, ayudarles, pues no nos cuesta nada y no nos quita nada el ayudarles. Pensar en que a lo mejor, y como dicen por ahí, ¿no?, ponernos en los zapatos de otra gente, aunque sea por un minuto, y hacer conciencia y entrar en esa empatía de que ellos también merecen oportunidades y necesitan oportunidades para trabajar, para llevar a cabo su día a día, para mantener una familia incluso. Crear mayor conciencia, fomentar la empatía, posiblemente dar algunos, por medio de los medios masivos, pláticas, cursos, mayor propaganda, por así decirlo, para que podamos incluirlos y saber cómo incluirlos. Porque creo que muchas veces esto es a consecuencia de la ignorancia, del no saber cómo hacerlo. Todos en algún momento podemos ser susceptibles a tener una discapacidad o a vivir con una discapacidad, o vivimos con una discapacidad quizá. Hay discapacidades que son visibles, otras que no lo son, la discapacidad intelectual, hay discapacidad motriz, hay discapacidad psicosocial, y creo que debemos de actuar con empatía, eso es lo primero. Poder aproximarnos a una persona con discapacidad y advertir si esa persona necesita ayuda, preguntarle primero, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar? Y si la persona con discapacidad dice que sí, pues entonces proceder a ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos actuando en empatía, generamos conciencia, respetamos los espacios exclusivos y mantenemos, en este caso el Metrobús, correctamente y en adecuadas condiciones las instalaciones, pues yo creo que es la forma en la que la gente puede ayudarnos a tener un mejor sistema y a que las personas con discapacidad se puedan mover mejor.
a la sociedad pedirle un poquito más de empatía, de respeto también, tanto para las personas que no tienen alguna discapacidad o que sí tienen alguna discapacidad. Sabemos que es una ciudad en la que se vive al límite todos los días y que se vive muy rápido, pero creo que esta parte de voltear a ver a otros o a otras y las necesidades que tienen ayuda muchísimo a hacer una movilidad más armoniosa. Por ejemplo, también seguir buscando la forma de legislar para tratar de hacer un poco más efectivo las leyes que tenemos. Si bien la ley de movilidad, que no tiene muchos años que se aprobó, pone a las personas con discapacidad hasta arriba en la jerarquía, junto con los peatones, todavía no tenemos estos mecanismos que nos ayuden, ahora sí que no a castigar, pero sí a presentar sanciones para aquellos que niegan o no dan el servicio adecuado para las personas con discapacidad, porque también a veces no tenemos estadísticas de cuántas incidencias hay por día, cuántas personas con discapacidad usan al día el metrobús, el metro. Todo eso también nos ayudaría muchísimo para saber en qué mejorar, porque algo que no se mide y que no se, ahora sí que no se nombra, pues no sigue sin existir y aún nos falta mucho en ese aspecto. Sin duda se tienen que garantizar entornos realmente inclusivos, donde la movilidad accesible sea una realidad para todas y todos, sin discriminación ni estigmas. Hay que ser empáticos y promover el bienestar colectivo. Espero que hayan disfrutado una emisión más de En la Banqueta. Soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con la programación del canal del Congreso. Nos vemos en la próxima. El canal del Congreso presentó